César, muchas gracias, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muchas gracias, hombre, por esa introducción. Bueno, bienvenidos a todos. Ya saben entonces la presentación que nos dio César. Me da un gusto de conocerlos, de un placer de que todos estén por acá presentes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las finanzas empresariales. Me imagino que muchos de ustedes tienen empresa y los que no tienen empresa, pues el día de hoy van a aprender cómo administrar adecuadamente las finanzas de su organización, cómo entender la economía, cómo entender las finanzas, cómo se mueven las finanzas de una empresa, qué significa un ingreso, qué significa un egreso, de dónde sale el dinero. Y hoy vamos a aprender un poco más sobre los mercados financieros y cómo tanto la economía como las empresas, cómo las finanzas impacta de mayor importancia en nuestras organizaciones, ¿no? Porque yo siempre he dicho, muchachos, que las finanzas es la salud y es lo que genera el movimiento del corazón de una organización. Entonces, si nosotros como empresarios, como emprendedores tenemos claro qué son las finanzas, qué significan las finanzas, hacia dónde van las finanzas en nuestra organización, vamos a tener claridad para tomar decisiones y crear valor a nuestra organización, al tipo de mercado que yo le estoy generando, ¿sí? Entonces, este taller que vamos a ver el día de hoy, vamos a comprender y vamos a ver unas herramientas, vamos a analizar, vamos a ver ejemplos reales con fórmulas hechos en Excel. Bueno, acá vamos a ver un poco de las clases que nos enseñaba pues el doctor Edgardo, un poco de la matemática financiera, un poco los conceptos de la toma de decisiones estratégicas. Yo quiero que ustedes el día de hoy se vayan con una mentalidad distinta como empresarios en la rama financiera. Hoy vamos a comprender los fundamentos, hoy vamos a aplicar cómo se realiza un indicador dentro de los estados financieros. Vamos a aprender también cómo Ya. se lee unos estados financieros de una organización, ¿sí? Y a través de todo el tema financiero de nuestras empresas, vamos a conocer cuáles son esos criterios de inversión, cuáles son los criterios de financiación, entender la diferencia entre una inversión y una financiación para la gestión de capital en nuestras organizaciones. Mutea, Y por mutea. último, Perdón, sí les pedimos a todos que traten de estar con mute para que Juan Camilo pueda tener efectivamente su participación, queridos, queridos alumni. listo, muchas gracias, César. Bueno, y por último, vamos a entender entonces cómo podemos aplicar valor a nuestras organizaciones y entendiendo las tendencias que estamos viendo hoy. Que hoy por hoy lo que estamos viendo hoy es el sector de la tecnología y cómo la tecnología está impactando las finanzas, cómo la inteligencia artificial también se puede beneficiar a través de las finanzas de nuestras empresas. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las finanzas empresariales. Entonces tengo que tener claro que las finanzas empresariales, que también se le puede llamar finanzas corporativas, es la rama de la administración que se encarga de gestionar los recursos económicos de una empresa y tiene un fin, maximizar valor. Porque si yo como empresario tengo claro cómo administrar los bienes y los recursos de mi empresa, lógicamente yo voy a tener una maximización de valor. Y esa maximización de valor se ve dentro del patrimonio y el capital social de los accionistas. Las finanzas, muchachos, no solamente se trata de llevar solo unas cuentas, ¿sí? De coger un cuaderno, poner ingresos, egresos, cuánto entró, cuánto salió. No, hay que realizar un análisis y esos análisis hay que darle una buena administración. Hay que crear estrategias de financiación para entender cómo yo puedo producir, distribuir esas utilidades y a raíz de esas finanzas, cómo la empresa nuestra puede generar mayor consumo en el mercado. Pero para yo entender qué son las finanzas empresariales, yo primero necesito tener tres conceptos claros.
Primero, las finanzas personales. Segundo, las finanzas corporativas, que es el tema de hoy principal. Y tercero, los mercados financieros. Entonces yo voy a dejar de compartir esta presentación un momento y voy a utilizar la pizarra. Yo soy medio escolero, muchachos, y vamos a empezar a explicar en detalle y les voy a definir primeramente qué son las finanzas personales. Muchos de ustedes de pronto ya sabrán, pero los que saben o los que no saben, pues hoy vamos a repasar nuevamente, porque es que el mundo cambia, las tendencias cambian y las finanzas personales, que realmente yo opino que las finanzas personales se les podría llamar como finanzas familiares. Listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de las finanzas personales para entender de dónde vienen las finanzas y de dónde viene la buena administración de los recursos, antes de yo entender cómo llevar a cabo una buena administración de los recursos de mi propia organización. Entonces, una buena administración de las finanzas personales, muchachos, yo tengo que tener claro y realizar mensual lo que se llama un presupuesto financiero, ¿cierto? Un presupuesto financiero. Dentro de ese presupuesto financiero, yo lo realizo a través de Excel. Y a través de Excel, yo tengo que realizar unos parámetros, lo que se le llama ingresos, costos fijos, gastos variables, los costos variables, los gastos variables, ¿cierto? Las deudas. Quinto, el ahorro. Sexto, impuestos. Séptimo, fondo de emergencia. Entonces muchos de ustedes son solteros, tienen familia. Ahora, si yo quiero tener una buena administración de mis finanzas, yo juiciosamente debo sentarme y poner una fecha mensual para organizar un presupuesto financiero. Les doy un ejemplo. Mi esposa, mi persona, nos sentamos los 28 de cada mes. Esa es la fecha que nosotros asignamos. Y en esa fecha nos sentamos los dos juntos y hablamos de las finanzas. ¿Cómo están las finanzas de nosotros dos? Y en ese cuadro de Excel adjuntamos la totalidad de los ingresos de los dos, los de los costos fijos, costos variables, gastos variables, deudas, ahorro, impuestos y fondo de emergencia. Yo como persona natural, si yo soy empleado, yo tengo que tener claro esos 7 parámetros. ¿Sí? Si yo no tengo claro esos 7 parámetros, entonces, ¿cómo espero yo tener resultados en mis finanzas? Ahí donde muchas veces, y les toco con el dolor, no tengo plata, no me alcanza el dinero, no tengo ahorros, no tengo para invertir. Es que la vida está muy dura. Pero si ustedes se ponen un plan con disciplina, juiciosos, realizar un presupuesto financiero y organizar estos 7 parámetros, ustedes van a determinar una organización en sus finanzas personales, que es lo que llamamos las finanzas familiares. ¿Ok? De acuerdo con estas finanzas personales, muchachos, hay algo muy importante dentro del tema financiero, que llevar a cabo todo ese proceso, esto me va a ayudar a qué? A la toma de decisiones. A la toma de decisiones. Porque yo no puedo tomar una decisión si yo no sé cuánto es mi ingreso mensual. Yo no puedo tomar una decisión con sabiduría si yo no sé cuántos son mis gastos variables o costos fijos mensuales. Entonces, si yo llevo a cabo esto, yo voy a poder tomar decisiones con seguridad.
para determinar un presupuesto financiero organizado, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber cuántos son mis ingresos, cuáles son los costos fijos. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos fijos? Los servicios públicos, el pago del celular, pago agua y luz, la renta, el seguro, todos esos son costos fijos. ¿Cuáles son los gastos y costos variables? Un ejemplo, un gasto de restaurante, una barbería, un salir a cine, porque son cosas que yo no voy a realizar gastos mensuales fijos, ¿sí? Entonces yo voy organizando. Ahora, yo tengo que tener claro las deudas. Si tengo muchas deudas o no tengo muchas deudas. El ahorro. Y quiero que pongan mucha atención con esto. El ahorro y el fondo de emergencia. Dentro de la ley financiera se dice que de los ingresos que yo obtenga, yo tengo que ahorrar entre el 10 al 15% mensual de mis ingresos. Solamente disponerlos como ahorro. Y ese ahorro tiene que ser con un collo objetivo y para un tiempo determinado. Les doy un ejemplo. Si yo vamos a hablar en dólares, si yo, venga, yo borro acá, un momentico. Si yo tengo unos ingresos mensuales en ahorros de $5,000, ¿cierto? Y ahorro un 10%. Con el cuyo objetivo en 3 años pagar la cuota inicial de un apartamento. Entonces, primero, ya le di un de determinado de tiempo, un plazo de tiempo, que ese plazo de tiempo también nos ayuda a nosotros a aprender con el tema de las inversiones, que más adelante ya les voy a explicar. Segundo, ya tenemos conocimiento cuál es el objetivo y ya tenemos claro el porcentaje del ahorro. Entonces yo voy a ahorrar el 10% de los $5,000 mensual a un plazo de 3 años para cumplir esta meta. ¿Ok? Eso lo llevamos a cabo en Excel en el programa de presupuesto financiero. Ahora, el fondo de emergencia, que eso es muy importante, hay que tener claro. El fondo de emergencia es cuyo objetivo un ahorro que yo voy a realizar para crear un colchón financiero simplemente para utilizarlo a una determinada urgencia. ¿Sí? Por ejemplo, en pandemia, en el año 2020, ¿cuántas empresas o cuántas personas se quedaron ilíquidas? Perdieron, quebraron. ¿Pero por qué? Porque no crearon un fondo de emergencia. Pero antes de la pandemia, si hubiesen creado un fondo de emergencia en sus ingresos, en su ahorro, tuvieran un colchón financiero, lo que llamamos un banquete. Ahora, ¿cómo se saca ese fondo de emergencia? Si yo tengo claro que si yo tengo unos ingresos de $5,000 mensuales y esos $5,000 yo estoy ahorrando el 10% del ahorro inicial, entonces de ese 10% yo debo sacar el 5% y destinarlo para el fondo de emergencia. Puede ser entre el 3 o el 5%. Pero ese 13 y 5% lo destino y lo saco sobre el 10% de los $5,000. Eso es una primera opción. La segunda opción es que yo puedo sacar el 3 o el 5% de los $5,000. Si no quiero afectar el 10% del ahorro para el plazo objetivo de ahorro que tengo, sino que saco el 3 o el 5% del ingreso mensual y lo destino para el fondo de emergencia. Y este fondo de emergencia no lo toco.
lo dejo quieto y simplemente lo ahorro juicioso y lo tengo destinado para una urgencia, para una emergencia que se me sucede, se me presente. Yo puedo sacar del fondo de emergencia y no sacrificar el ahorro del 10%, ni tampoco de los ingresos de los $5.000 mensuales. ¿Sí? Ahora, vamos a voltear un poco la página. El tema de las finanzas corporativas ya se cambia el lenguaje, porque es que en las finanzas corporativas ya se habla de las finanzas de una empresa, ya no se habla del tema de los ingresos personales, ya se habla de un ingreso de una empresa a través de una facturación de un impuesto que se cobra, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar eso. Ahora, los mercados financieros, entendemos que la bolsa de valores es un mercado público. ¿Por qué es un mercado público? Porque la bolsa de valores existe unos ofertantes y demandantes en el mercado. Y dentro de la bolsa de valores existe unos mecanismos de instrumentos financieros donde me van a llegar una oferta del precio de un activo intangible y yo como inversionista soy la demanda y tomo la decisión si compro o vendo, si invierto o no invierto. Pero se le hizo un mercado público porque es un mercado donde están disponibilidad para cualquier persona y para cualquier empresa que llega a invertir en bolsa. Ahora, si yo soy un inversionista y quiero invertir en bolsa de valores, en acciones, ¿cierto? Que incluso las acciones son una parte de participación que hace de una organización, lo cual las empresas que están en bolsa de valores, se les llama empresas obviamente, pero la palabra correcta se le llama emisores. ¿Por qué? Porque están emitiendo acciones en un mercado público. ¿Ok? Ahora, para yo poder comprar acciones, yo tengo que tener claro cómo se mueven las finanzas de una organización, cómo se mueven las finanzas de una empresa, cómo entender los estados financieros de una organización. Les voy a dejar de presentar acá esta pizarra y vuelvo a la presentación para mostrarles. Entonces, teniendo claro las finanzas personales, que es el movimiento del dinero de un individuo, una familia, las finanzas corporativas, que es la administración de los recursos de una empresa, y los mercados financieros, se analiza todos los instrumentos financieros como acciones, bonos y derivados. Antes de mostrarles el tema de Excel, quiero explicarles el lenguaje de los negocios y cómo se interpretan los estados financieros de una empresa. Ahora, los estados financieros permite evaluar la salud financiera para tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son las tres herramientas principales que hace parte de unos estados financieros? Primero, el balance general. Segundo, el estado de resultados. Y tercero, el flujo de caja. ¿Quién es el competente de realizar esos tres parámetros? ¿El contador o la contadora en este caso? Porque el contador o la contadora estudiaron y ejercieron su carrera para asesorar en temas tributarios y para la creación de estados financieros. Pero nosotros los financistas lo que hacemos es recopilar la información de los estados financieros de una empresa y lo que hacemos es hacer un lenguaje de los estados financieros y realizar un análisis financiero de la empresa. Entonces, de acuerdo con eso, vuelvo a utilizar la pizarra y les voy a explicar
la diferencia entre un balance general y los estados resultados. Porque yo quiero que ustedes hoy entiendan la interpretación del lenguaje para los que tienen empresa. Y no importa el tamaño de la empresa, puede ser pequeña empresa, mediana, micro, un emprendimiento. Y si usted no tiene los estados financieros, pues es el momento donde lo van a aprender, ¿cierto? Entonces, teniendo claro que los estados financieros se basan en dos caminos: balance general y estados de resultados, ¿cierto? ¿Qué se ve en el balance general? Se ve tres características: activos, pasivos y patrimonio. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Los activos es todo lo que posee una empresa. Ejemplo, dinero en efectivo, maquinaria, inventario, cuenta por cobrar a accionistas o a socios. Son los activos que tiene una empresa. Los pasivos son las deudas, lo que la empresa le debe. ¿Ok? ¿Cuáles son esas deudas? Cuando la empresa tiene deudas a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, con bancos, con el sector financiero. Y esas deudas que son créditos con bancos se les llama obligaciones financieras porque tiene un costo. ¿Y cuál es el costo de esa deuda? La tasa de interés que cobra el banco. Pero yo les hago una pregunta para que lo mediten. Juan Camilo, ¿cuál es el momento adecuado para solicitar un crédito para mi empresa? Es muy buena pregunta. Tenemos que tener claro y entender las finanzas internacionales con esto. Si yo veo que una tasa de interés está alta, yo no puedo solicitar un crédito porque la tasa de interés está alta, está caro. Quiere decir que las cuotas que yo voy a pagar mensual, pues va a ser mucho dinero. Y eso me puede afectar las finanzas de mi empresa con los costos. ¿Ok? Entonces, por eso yo tengo que saber cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala. Yo no me puedo endeudar simplemente porque tengo una necesidad. Yo tengo que entender como empresario cómo están las tasas de intereses del país, cómo está la inflación. Ahora, por ejemplo, en Colombia las tasas están en 9,25%. Eso está muy alto. En Estados Unidos, precisamente esta semana hicieron un recorte de los tipos a 4,25% la tasa. Sigue siendo muy alto, aunque la calificación de riesgo de deuda de Estados Unidos es triple A. Tenemos que tener claro que Estados Unidos es un país 100% endeudado. El manejo financiero del Estado es 100% efectivo. Ahora, como Estados Unidos es un país de deuda, la mayoría de las empresas en su deuda tiene una tasa bajita. Entonces yo tengo que estudiar y realizar un estudio de mercado, cómo están las tasas, para yo no dejarme llevar por las emociones, por la necesidad de la empresa. Ahora, si yo no quiero tener deudas y pagar intereses al banco, lo que yo podría hacer como socio, como accionista de la empresa es inyectar capital en mi propio negocio. Y si yo invierto capital en mi propio negocio, pues entraría como un préstamo a patrimonio, que ese préstamo de patrimonio sería para aporte de capital de socios.
y ese aporte capital de socios entraría como activos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el patrimonio? Lo que realmente le pertenece a una empresa. Les doy un ejemplo. Computadores, una oficina. Y si la oficina es propia, eso hace parte del patrimonio. El capital social de los socios. Si una empresa tiene tres socios y cada socio hizo un aporte capital, todo ese capital entra como patrimonio del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resumen del balance general entre un activo, un pasivo y un patrimonio? Para conocer cuánto vale a nivel patrimonial mi empresa. Les voy a dibujar acá la fórmula de cómo se hace la operación. Yo voy a coger los activos totales y se los resto a los pasivos totales. Eso me genera un resultado que se llama patrimonio neto. Ese patrimonio neto, dentro de la banca de inversión en las finanzas empresariales, hay un concepto contable que se le llama valor contable. Este valor contable es el valor patrimonial de una empresa. Haz que su empresa a nivel de patrimonio vale 1 millón de dólares, vale 2 millones de dólares o vale 500.000 dólares. Entonces los que tenemos empresa podemos decir, bueno, yo quiero vender mi compañía, pero yo no lo quiero vender a nivel de mercado, sino que yo lo vendo a nivel de patrimonio, lo que me generó de activos y de pasivos. Entonces yo lo vendo a 500.000 dólares. Eso es a nivel patrimonio, ¿cierto? Ahora, vamos a leer un poco de los estados resultados. Está como muy emocionado escribiéndolo en el tablero. Les voy a hablar un poco de los estados resultados. En los estados resultados se habla lo que son ingresos, gastos, costos administrativos, utilidad neta, ¿sí? Utilidad neta, utilidad bruta, impuestos. Ojo, y muy importante que se me olvidó también, el evita, el evita. El evita es una fórmula que yo lo hago restando los de apreciaciones, amortizaciones y la utilidad neta del negocio, ¿cierto? Entonces, yo acá, en estos resultados, mira que el lenguaje ya lo cambiamos. Dentro del tema de las finanzas personales, hablábamos del tema de presupuesto financiero, pero como empleado. Ahora, estos resultados yo lo voy a hablar en tema de empresa. ¿Cuántos ingresos generó la empresa? ¿Cuántos son los gastos? ¿Cuántos son los costos administrativos? Pero ojo, si yo tengo una empresa, yo tengo que tener claro que los ingresos es el valor monetario que yo cobro por el producto o el servicio que yo ofrezco en mi organización y aparte de eso, yo a eso le tengo que sumar un impuesto. ¿Sí? Ejemplo, en Colombia, los que tenemos empresas en Colombia, cobramos el valor monetario del servicio y le tenemos que cobrar al cliente el 19% de impuesto, que eso se llama el IVA. Acá en el estado de la Florida, si no estoy mal, creo que ese IVA está el 7%. Entonces, de los ingresos que tiene la empresa tiene que ahorrar y sacar este nivel de impuesto para pagar el gobierno.
¿sí? Pero detrás de eso yo le tengo que sacar los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Bueno, empecemos primero. ¿Cuántos empleados tenés? ¿Cuánto pagas de nómina? ¿Cuánto paga de servicios públicos? ¿Cuál es la utilidad neta del negocio? La utilidad bruta. Entonces, ¿cuál es el fin de esto, muchachos? Que dentro de las finanzas empresariales, el resumen es el movimiento de la entrada y la salida del dinero en una organización. Pero yo como empresario, como emprendedor y como gerente de un negocio, yo tengo que tener claro esto, el balance general y el estado de resultados. Porque si yo no tengo claro esto, como gerente, ¿cómo voy a tomar decisiones de mi propia organización? Por eso las organizaciones y nosotros siempre recomendamos esto a nuestros clientes y a todos los empresarios que tienen empresas. Muy importante, muchachos, para que tengan esto en cuenta. Yo borro esto un momentico. Igual, Juan Camilo, por acá tenemos unas preguntas también en el chat. Tú nos indicas si se van respondiendo en el camino. Igual, invitándoles a todos, si quieren colocar sus cámaras, también sería genial. Si tienen una pregunta, pueden levantar su mano. La idea es que podamos llevar ese conocimiento continuo. Sé que para algunos esto es un tema muy nuevo. Créanme, estoy aprendiendo algo nuevo hoy y yo sé que ustedes también. Entonces, es importante que tengamos esa participación conjunta si así todos lo deseamos. Juan Camilo. Perfecto, claro que sí. Si quiere, entonces damos un espacio de 5 minutos para responder preguntas y para que continuemos. Si quiere, pueden abrir cámaras las personas y ir preguntando. De hecho, una de las preguntas de la Master Génesis, si la cuota es alta, pero el negocio que tengo me da la capacidad para pagar esa cuota sin problemas, ¿está bien? Es una de sus preguntas. En Ecuador, al parecer, el del 16,73% según Francisco Celí. También Lázaro dice, pero los intereses los puedo bajar de tus impuestos de fin de año también, ¿o no? Parte de las preguntas, Juan Listo, Camilo. perfecto. Entonces empiezo por Génesis. Eh, si la empresa tuya tiene buenos ingresos para sobrepagar la cuota, no hay ningún problema. Lo que sí recomiendo es que puede realizar una refinanciación con el banco, es decir, una reestructuración de deuda. ¿Para qué la reestructuración? Porque si la empresa está teniendo buenos ingresos, entonces lo que tú podrías hacer es abono de capital. Y ese abono de capital es reducir la tasa y reducir la cantidad de años del pago de la deuda. Pero muy importante, y si la empresa tiene buenos ingresos, para que eso no sea afectado en los costos ni tampoco en el flujo de caja. ¿Ok? No sé si con eso pues con la respuesta a Génesis está un poco más claro. María Antonia, sí, listo, perfecto, 7%, muchas gracias. Texas está al 8,25, está alta. Honduras, 25%, eh, está alta. ¿En qué parte del mercado financiero están las opciones? Pregunta Jay Merit. En todas partes. Toda bolsa de valores del mundo ofrece el mercado de las opciones, pero ojo, el mercado de las opciones se mueve más que todo en el mercado OTC. El mercado OTC es el over the counter, que es en español mercado no estandarizado. Es decir, es un mercado que no está 100% regulado y no es el mercado principal. En cortas palabras, se maneja mucho el mercado negro. Entonces, mucho cuidado con las opciones. Juan ¿Qué Camilo, más? tenemos por acá, ha levantado la mano el doctor Selvin León. De hecho, creo que algunos por acá lo han de conocer también, uno de nuestros
loables y distinguidos catedráticos de UTH Florida. Master Selvin, Mucho gusto, Master César y licenciado Juan. Hola, Selvi, Realmente pues, esta jornada muy bien, gracias. Esta jornada de capacitaciones, de enseñanza para muchos de nuestros estudiantes viene a fortalecer lo que ya pues, la universidad ha aprendido y les hemos enseñado. Yo tengo una consulta, licenciado Juan, con respecto a los proyectos de inversión. Cuando una persona tiene esa idea o esa chispa de poner un negocio y hace un presupuesto, dentro del presupuesto estipula mi apalancamiento. ¿Qué es lo recomendable para un proyecto que empiece de cero? ¿Apalancarme con deuda bancaria o con deuda de capital propio, considerando otros socios, agregándolos a este proyecto de inversión? perfecto, Selvin. Muy buena pregunta. Hay que tener en claro muchas cosas y tener en cuenta. Primero, como les dije anteriormente, si vemos unas tasas de intereses muy altas con el sector financiero, entonces podemos excluir un crédito bancario. Porque es que hay que tener en cuenta que no todos los bancos van a aceptar las condiciones de un proyecto de inversión nuevo en el mercado, que no tenga ventas, que no tenga un historial, que no tenga un segmento de clientes o que no tenga unos ingresos operacionales. Ahora, dentro del sistema financiero hay unas entidades financieras, lo que se llamamos fondos de capital privado. Los fondos de capital privado sí es una opción viable y correcta para financiar proyectos de inversión, porque esos fondos de capital privado lo que hacen es realizar una viabilidad financiera, un diagnóstico financiero del proyecto, crear una estructura financiera clara de tu proyecto y lo que hacen es presentar ese proyecto a los posibles inversionistas, personas que tienen mucho capital, ¿sí? Y estos inversionistas lo que van a hacer es invertir en tu proyecto de inversión. Eso es otra forma. Hay otra forma que se llama crowdfunding. El crowdfunding se utiliza mucho para invertir en proyectos de inversión. Entonces, por ejemplo, son plataformas, son páginas web en Internet. Obviamente hay que buscar los crowdfunders que tengan la regulación financiera con el ente competente de su país y lo que hace es que usted puede, como dueño de ese proyecto, presentar y publicar ese proyecto en este crowdfunding. Y yo, por ejemplo, como Juan Camilo, como inversionista, ingreso a la plataforma y veo que su proyecto está interesante y viable. Yo simplemente dispongo un capital como inversionista y tú me pagas a mí un interés sobre ese proyecto. Ahora hay que tener en cuenta algo. Si yo quiero acceder y buscar de capital social para mi proyecto de inversión, yo tengo que tener claro, muchachos, de que por lo menos la rentabilidad del proyecto me tiene que generar mucho superior a lo que me está generando la tasa bancaria del banco anual. Ejemplo, si yo sé que la tasa de interés del banco me cobran un 2,5% de mensual de intereses, multiplique eso anual por 12 meses, lo que me genere, yo tengo que tratar que ese proyecto dentro el valor presente neto, que es un indicador que ahorita lo vamos a ver, que hace parte de la rentabilidad o la tasa interna de retorno, que por lo menos me genere un 20, un 25% de rentabilidad anual, mucho mayor a la tasa del banco. ¿Listo? Ah, Quisiera, quisiera, me- quisiera, ¿puedo hablar? ok, perdón, yo quería hacer un comentario adelante, en un adelante. momento. Ah, sí, perdón que no compra la cara. Quisiera decir algo. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Adelante, adelante. Bueno, mira, yo le voy con lo que está diciendo nuestro asesor en este momento. Yo soy vicepresidente de finanzas de un banco aquí en Miami, se llama Brickell Capital Finance. Somos un fondo privado que tenemos un historial de 20 años aproximadamente. Tenemos 35.000 clientes a nivel nacional en los Estados Unidos.
y nosotros otorgamos créditos a pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Generalmente nosotros evaluamos lo que estaba diciendo nuestro asesor Juan. Este, Tenemos varias modalidades para el otorgamiento de un crédito. Eh, para $250,000, que es nuestro préstamo más bajo, nosotros no lo prestamos con garantía, no utilizamos un colateral como tal, pero nosotros vemos su cash flow, o sea, su flujo de caja. Generalmente un empresario comete el error de no cerrar bien su mes, sino que toda la utilidad que tiene o su ganancia que tiene durante el mes se la consume y en el día 30 del mes cierra muy bajo. Cierra como decir, por ejemplo, $1,000, $2,000. En nuestro banco, nosotros evaluamos a una empresa para un crédito de $250,000 sin garantía, que tenga un cierre mensual y en crecimiento de aproximadamente de $10,000 a $20,000. Es decir, que si en el mes de agosto o el mes de julio cerró en $10,000, este mes de agosto debería de cerrar aproximadamente en $20,000 o $15,000 más. Yo le aconsejo a mis clientes que traten de no tocar su dinero a partir del 27 de cada mes y empezar a utilizarlo el 3 del mes siguiente para que tenga un cierre bancario bueno en ese caso. Y el próximo mes cerrar un poquito más y así uno ve el comportamiento de la empresa que va en crecimiento. Cuando hablamos de un préstamo de $500,000, ahí sí vemos una garantía, pero que va de 2 a 1, que sea superior al préstamo que estamos viendo. Y evaluamos su tax return, o sea, cuánto declaró en el mes, en el año anterior, para ver si la empresa es muy sólida. De $500,000 para arriba, igualmente necesitamos colaterales. Podemos prestar 1,000,000, 2,000,000. Pueden meterse en la página web de nosotros. Nosotros nos llamamos Brickell Capital Finance. Nosotros somos una banca de fondo privado no muy parecida a la banca comercial como tal, como Bank of America, Citibank, Wells Fargo, JP Morgan Chase. Somos más flexibles, pero somos más rígidos en la evaluación para el otorgamiento de un crédito. Entonces, con todo esto que le estoy diciendo, buscamos la manera de que el cliente se sienta adaptado en el caso de que aplique a un crédito a nosotros y que nosotros veamos que es un cliente potencial y podamos negociar la tasa de interés. Nuestra tasa de interés en nuestro banco es aproximadamente innegociable entre el 1 y 3%, pero mensual. Generalmente cerramos el crédito, hacemos el cierre en 1,7%. Todo esto viene de acuerdo al comportamiento que tenga una empresa. Si es una empresa muy nueva, esa empresa por lo menos tiene que tener, en el caso de nosotros como evaluadores para dar préstamo, tiene que tener por lo menos 6 meses de continuidad para ver cómo su negocio va en el camino durante esos 6 meses. Entonces, esa es mi experiencia, esa es la que comparto con ustedes. Estamos a la orden Muy y bueno. importante. Ujú. Gracias, Leopoldo. Gracias, Master Leopoldo. Muy importante. Y igual, Juan Camilo, si hay alguna respuesta en esta observación y también el conocimiento que pueda tener Leopoldo, Tengo pues queda alguna abierta la pregunta. sala. Si hay más Claro, preguntas, adelante, claro. levantemos la mano o Ujú. que igual Juan Camilo nos vaya indicando si vamos progresando Sí, y, vamos, y por vamos. partes de tiempo ir abriendo. Tengo una preguntita, si me permiten. Gracias. Vale, vale, vale. Saludos a todos. Mi nombre es María Antonia. Ujú. Muchas gracias, Leonardo, por la información. De todas formas, él se refería también a empresas ya creadas. Pero en este caso, no sé, Juan Camilo, ¿qué nos recomienda a las personas que, por ejemplo, queremos abrir una empresa? En este caso sería una microempresa, algo de cero, una empresa no establecida. Entonces, para el préstamo, por ejemplo, que no tiene una base, no tiene
la persona que no tenga el dinero de crearlo, pero tiene la idea de la empresa, sabe cómo conllevar la empresa. En este caso, por ejemplo, yo que tengo una casa que quisiera, no está paga, tenemos un mortgage, y quisiera sacar un préstamo, otro mortgage como a la casa para abrir la empresa. ¿Cómo sería esto, por ejemplo, en este caso? ¿Qué me recomiendas? Ok, perfecto. Eh, bueno, eso digamos que muchas veces, eso es una pregunta que nos hacemos cuando en el momento a la creación de empresas y si no tenemos el capital, la recomendación es primeramente antes de salir a, como digamos, a pedir un préstamo, tener una cultura organizacional y tener un modelo de negocio claro. Correcto. Porque es que yo no puedo pretender salir al mercado así porque sí, yo tengo que tener un modelo de negocio claro, tener un valor agregado claro, cuál es el valor y la generación diferencial que yo le voy a generar a mis clientes en el mercado y en base a eso lo que yo recomiendo es vender, tener una estrategia de ventas antes de tomar el riesgo de la empresa a deuda. Porque es que muchas veces cuando montamos una empresa por primera vez, ¿sí? Y si tomamos la deuda inicial, eh, no va a ser tan efectivo para el flujo de caja del negocio, porque es que nadie va a garantizar si la empresa va a generar ingresos o no, las ventas de la meta cumplida. Entonces, Exactamente. yo prefiero que mejor se hace un capital de socios, un aporte capital a socios de la empresa y que tú salgas con un valor agregado. Ahora, lo que nos dijo Leopoldo es totalmente cierto y eso es una oportunidad muy grande los que ofrecen los fondos de capital privado. Pero Ujú. vamos a lo mismo, si tú como dueña de negocio te acercas a un fondo de capital privado y como gerente del negocio no tienes conocimiento ni siquiera que es un balance general, unos resultados, y los de que traen el fondo te dicen, no, vamos a hacer un cash out, vamos a hacer un flujo de caja, vas a tener desconocimiento. Claro. Entonces, por eso es muy importante dentro de las finanzas empresariales, antes de tomar decisiones, es salir al mercado, pedir un préstamo, buscar un inversionista, porque yo sé que los que tenemos empresa, claro, todos queremos crecer, todos necesitamos dinero, claro, queremos que nuestras empresas crezcan, pero es que yo tengo que entender primero cómo se mueven las finanzas de una empresa. Allá donde yo iba yo, que siguiendo con la explicación de la presentación, donde vamos en este momento, y es que, listo, ustedes como gerentes no tienen que ser expertos en el tema financiero, pero sí por lo menos tener una base de conocimiento qué son los estados financieros de una empresa. Ahora, si ustedes no van a tener el tiempo, porque yo sé como gerentes muchas veces no tenemos el tiempo para llevar a cabo esos tipos de ejercicios, entonces hay dos partes de contratación. Primero, un contador o una contadora que te lleve el registro contable del negocio, el tema tributario. Y segundo, por lo menos contratar a un consultor financiero, asesor financiero o a un director financiero que en términos de inglés lo llamamos CFO, que es un Financial Director of the Company. Es una persona que simplemente 100% le va a dedicar a la parte financiera del negocio. Y esta persona le puede ayudar a ejecutar el crecimiento del negocio con los socios. Ahora, otra estrategia de financiación que se puede utilizar en las empresas es emitir acciones. Mm. Oh, es que la tasa de interés está muy alta, yo no me quiero endeudar con el banco o con crédito. Entonces, con el capital social que yo tengo como socio, como accionista de mi empresa, yo lo que hago es que yo vendo las acciones de mi empresa. Y eso es una forma de financiar el negocio. Pero emitiendo acciones, yo no lo estoy endeudando, sino que yo estoy ofreciendo una pequeña participación de mi empresa a unos. Yo les sugiero que espere un momento, por lo menos 2 años, cómo se viene compartiendo la empresa a nivel tema financiero. Entiendo. Si la empresa en 2 años tiene un modelo de negocio sostenible,
porque eso también hay que tener mucho cuidado. Si la empresa es sostenible, y eso es lo que hoy por hoy tenemos que ver, la sostenibilidad de las organizaciones, si son largarios en el tiempo, pues la empresa entonces sí vale la pena pedir un crédito bancario. Así sea por un banco, por un fondo de capital privado o con un crowdfunding, endeudando a la empresa. ¿Sí? ¿Me Perfecto. dejas, me dejas Ahora, participar? déjeme, yo sigo con la presentación para que avancemos. Y si quieren, entonces ahorita al final resolvemos todas las dudas. Listo, que yo no quiero que de pronto nos atrasemos y que de pronto dejemos de hablar del tema principal. ¿Listo? Vamos entonces a continuar. Por última opción, el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja, muchachos, es el resultado y el resumen del balance en general y el estado de resultados de una organización. Por ejemplo, eso es lo que mira mucho los fondos de capital privado, un accionista, los inversionistas, los prestamistas. ¿Cuánto es el flujo de caja de su negocio? El flujo de caja yo lo voy a proyectar a 5 a 10 años. Y en ese flujo de caja se ve proyectado cuántos ingresos de ventas voy a tener mi empresa por el periodo de tiempo de los 5 o 10 años a futuro. ¿Sí? Ahora la pregunta que ustedes como gerentes deben de hacerse ustedes mismos, ¿cuánto aspiro yo ganar el próximo año? Hoy estamos en agosto, ya empezamos al segundo semestre del año. Ustedes hoy por hoy ya tienen que ir pensando más o menos cuánto en el primer semestre del año 2026 quiere vender. Y eso hace parte del flujo de caja. Haz que ustedes quieren crecer un 10%, un 15, un 20%. Listo, entonces vamos a poner ese porcentaje en el flujo de caja, pero yo tengo que crear una estrategia de venta, ¿cierto? Ese flujo de caja me permite a mí como empresario proyectarme y tener claro cuánto quiero crecer en ingresos, cuánto quiero reducir en costos, en gastos, los impuestos, la utilidad bruta y el flujo de caja libre. Y acá voy a dejar de presentar porque quiero explicarle una cosa con la pizarra rápidamente. La diferencia entre un flujo de caja y el flujo de caja libre. Porque acá en el flujo de caja libre, muchachos, se puede utilizar mucho para el tema para inversión. Listo. Entonces, tenemos el flujo de caja y tenemos el flujo de caja, flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el dinero que queda disponible en la empresa para poder invertir, ¿cierto? Ahora, muchas veces ese tema de invertir, yo lo puedo utilizar en muchas maneras. Yo puedo coger esa inversión y lo puedo invertir o reinvertir en inventario. Puedo reinvertir en maquinaria, ¿sí? Puedo reinvertir en capital de socios. Eso es una forma de reinvertir el mismo dinero en mi propia empresa para aumentar más el ingreso. Ahora, la otra opción de la inversión del flujo de caja libre es que yo puedo destinar ese dinero en la bolsa de valores. Ahora, ¿de qué depende? Del perfil de riesgo del gerente.
Es que el señor gerente tiene un perfil de riesgo moderado. Entonces, se puede invertir en un portafolio de inversión de renta variable que le genere un 20% anual de rentabilidad, ¿cierto? Ese 20% que le genere de rentabilidad anual le va a aumentar el flujo de caja a la empresa y los ingresos de la empresa como capitalización. Eso es una estrategia. Y el flujo de caja libre, en resumen, es donde yo voy a llevar a cabo todos los ingresos en porcentaje. Entonces, si estamos en el 2025, la pregunta es, ¿cuánto quiero crecer yo en el 2026? Un 15%, listo. ¿Cómo lo vas a lograr? Ahora, voy a dar de presentar acá y les voy a mostrar un ejemplo de un caso real de una empresa. Por ejemplo, una empresa que nosotros estamos valorando, una empresa Medellín, que es una empresa pública. En este caso, nosotros estamos realizando una valoración financiera a este negocio. Entonces, acá se toma en cuenta los activos totales y el patrimonio neto del negocio. Recuerda que eso hace parte del balance general. Y acá abajito se ve lo que es la cuenta de resultados. Los ingresos, se le evita el costo de operaciones. Y eso a mí me muestra unos valores de método de valoración. Pero donde yo quiero que me ponga atención es acá, el flujo de caja libre descontado. Que el flujo de caja libre descontado es una herramienta atractiva donde yo voy a convertir el valor presente neto a valor futuro y de descuento el valor presente de la empresa del último año. Entonces, 2024 esta empresa cerró en 2.076 millones de pesos colombianos. Para 2025 esta empresa esperaba que cerrara el año en 7,95%. 2026 espera crecer un 8%. Esto, en resumen, lo que les estoy mostrando a ustedes acá es un flujo de caja. Es la proyección a 5 o 10 años de una organización sobre las finanzas. El flujo de caja libre, véalo acá. Es decir, este año 2025 esta empresa, como flujo de caja libre, como capital libre, descontando ingresos, costos, depreciación, amortización, ingresos financieros, todo lo demás, le quedaron 254 millones de pesos. Con ese dinero, el dueño del negocio me dijo el día de ayer que quiere poner dinero a invertir en la bolsa, en Colombia, en un CDT, que acá en Estados Unidos un CDT lo llamamos un CD. Ahora, un CD acá en Estados Unidos máximo está pagando entre un 3 a un 4% anual. Un CDT en Colombia está pagando entre un 15 al 16% anual, que eso lo llamamos la renta fija, que en Colombia en este momento la renta fija está súper para invertir. Ahora, si el empresario toma la decisión, no, yo quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos, ok, está bien, pero entonces inviértelo en renta variable, o sea, en el mercado accionario, donde esa plata le puede generar una rentabilidad del 6, 10, 15% anual, más o menos de lo que está generando el mercado. Ahora, hay que tener en cuenta los sectores pues a invertir, ¿cierto? Entonces, este flujo de caja me determina a mí, me ayuda a mí a tomar decisiones. Ahora, si yo tengo una empresa nueva y yo quiero pedir un préstamo, sea en un fondo de capital privado, sea en un banco, esas entidades financieras, lo primero que van a ver es esto, el cash flow. Hace 3 meses, Totalmente.
yo estaba asesorando una empresa en Cali, en Colombia. Es una empresa que quería exportar tortas naturales acá en Estados Unidos y comercializarlas con multinacionales, por ejemplo, con Publix, con Walmart, entre otros. Y esta empresa está necesitando como inversión inicial eh, 5 millones de dólares. Y lo estamos realizando por un proceso de fondo de capital privado acá en Miami, pero no se pudo financiar. ¿Por qué? Porque la respuesta del fondo acá en Miami miró el flujo de caja del negocio que no ha tenido ventas acá en Estados Unidos, solamente en Colombia, y los valores son pequeños, estaban pequeños, a comparación de un mercado acá americano. Entonces nos dimos cuenta que hay muchos fondos acá que no invierten en proyectos en Colombia con un flujo de caja de ingresos pequeños. Eso ya depende de cada fondo, ¿sí? Pero eso muchas veces no es que sea imposible, sino que cada fondo, y Leopoldo me puede corregir, cada fondo, cada entidad financiera tiene sus propias reglas. Son complejos, hay muchas veces. Pero eso yo recomiendo que si ustedes están empezando un negocio o van a realizar un negocio, van a montarlo por primera vez, primero crean el modelo de negocio, que sea un modelo de negocios sostenible, que genere sostenibilidad en el mercado, que tenga un valor agregado interesante y que al principio ustedes mismos pongan como capital, como dueños y tener una estrategia de ventas. Se lo digo por experiencia y lo hablo por mí, que yo soy empresario y tengo empresa. Porque muchas veces uno no tiene el flujo de caja para poder soportar la cota de un crédito. ¿Sí? Ahora, el otro tema de las acciones también es muy interesante, que eso se está viendo hoy en día más que todo en las pequeñas y medianas empresas. Emite acciones en la empresa y se financian a través de un mercado privado de participación de acciones. ¿Cierto? Eso es otra alternativa. Entonces, ahora sí, vamos al Excel. Dentro de los objetivos financieros de una empresa, como les dije inicialmente, toda empresa, sin importar su tamaño, busca crear valor para sus accionistas y asegurar una sostenibilidad. Y hoy por hoy, muchachos, eso es lo que se estamos viendo, la sostenibilidad. Ahora, dentro de un análisis financiero como dueño de una empresa, yo tengo que tener en cuenta unos indicadores. ¿Cuáles son? El ROE, ROA, margen neto y el EBITDA. El ROE es sobre el retorno sobre el patrimonio. ¿Cuánta rentabilidad me está generando el negocio sobre el patrimonio? El ROA sobre los activos. ¿Cuánto es el retorno o cuánto es la rentabilidad que me está generando de activos la empresa? ¿Cierto? El margen neto, la rentabilidad sobre ventas. Yo necesito identificar cuánto es la rentabilidad sobre las ventas que yo tengo. Ah, listo, yo generé ventas de 5 millones de dólares, pero ¿cuánto corresponde esos 5 millones en temas de rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad suya de su empresa el año pasado 2024? ¿Cuánto cerró de rentabilidad? Y este año, ¿cuánto espera cerrar en diciembre 2025? Entonces son preguntas que yo les hago para que ustedes mediten, porque ustedes como dueños de empresa, usted tiene que tener claro, porque el día que ustedes se acerquen y hable con Leopoldo, Leopoldo le va a preguntar esto. Y si usted no tiene una respuesta, va a ser difícil que el fondo les preste plata. Entonces es muy importante que ustedes como empresarios, dentro de las finanzas empresariales, tengan claro estos indicadores. Ahora, ¿cómo se aplica en la vida real? Vámonos al ejemplo del archivo de Excel que les tengo acá. ¿Cuál es la fórmula? Empecemos con el ROE.
Yo voy a coger la utilidad neta del negocio y lo voy a dividir al patrimonio del negocio y lo multiplico por 100. Entonces tenemos una utilidad neta. Hagamos el ejemplo, que para eso estamos para que aprendamos acá, ¿cierto? Entonces tenemos la utilidad neta de $50.000. Tenemos un patrimonio de $200.000 y tenemos unos activos totales de $400.000. Hagamos entonces la fórmula. Yo cojo, pongo igual, me está diciendo que tengo que coger la utilidad neta, ¿cierto? Lo divido al patrimonio, lo cierro en paréntesis para que me genere la fórmula y por último lo multiplico al 100%. Eso me genera un 25% de ROE. Recuerda que el ROE es la rentabilidad del patrimonio del negocio. Entonces, en este caso nos está indicando que la empresa nos está generando un 25% de rentabilidad sobre el patrimonio del negocio. Y ese patrimonio de negocio lo podemos definir como valor de accionistas, ¿cierto? Accionistas. Ahora, valor del el ROA. Hagamos el proceso. Igual, pongo el igual, tengo que coger la utilidad neta, es decir, los $50.000, los divido de los activos totales del negocio. Los cierro con paréntesis para que la fórmula me dé, ¿sí? Y lo multiplico al 100%. Eso me genera un 13% de retorno. Es decir, que tenemos un 25% que la empresa nos está generando a nivel de patrimonio y tenemos un 13% de rentabilidad de los activos de la empresa. Está bien. Son rentabilidades buenas. En conclusión, es una empresa que genera valor, es una empresa que está en una etapa de crecimiento y es una empresa que está maximizando valor dentro de sus finanzas empresariales. Ahí sí puedo salir al mercado, acercarme en un fondo de capital privado y pedir un préstamo, porque es un negocio sostenible, es un negocio que me está generando buen dinero, ¿cierto? Ahora, el evita. El evita es sumo la utilidad operativa más la depreciación más la amortización del negocio. Entonces tenemos una utilidad operativa de 80.000, una depreciación de 10.000 y una amortización de $5.000. ¿Cómo es el proceso? Simplemente yo me paro acá, pongo suma y sumo los tres valores. Eso me da una rentabilidad de $95.000 de evita. Está bien también. Entonces, si nos vamos a la presentación nuevamente con esos ejemplos explicados, muchachos, ¿qué nos está queriendo decir? De que la empresa está generando un valor al mercado. Estamos teniendo unas utilidades crecientes y estamos manteniendo una liquidez con solvencia, ¿cierto? Ojo, liquidez y solvencia, muy importante tener claro. Si la empresa tiene liquidez, pues entonces va fácilmente, va a tener para generar una gestión de capital de trabajo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco de las decisiones de inversión. Si volvemos atrás como el ejemplo del flujo de caja libre con el tema de inversión, invertir es asignar un capital para esperar un retorno, proyectados a futuro especulando un precio de un activo financiero que se transa en el mercado. La pregunta es, ¿qué proyectamos se debe aceptar y en qué activos invertir?
Entonces yo tengo, por ejemplo, $20,000 que le pertenece a la empresa, yo los quiero poner a invertir. Entonces yo como empresario, yo tengo que primeramente entender y tener un conocimiento previo del mercado. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los mercados financieros del país y a nivel internacional? Por eso es muy importante dentro del estudio de la inversión, yo tengo que tener claro el estudio macro y el estudio micro del país donde yo estoy, ¿cierto? Uf. Entonces, si por ejemplo yo vivo acá en Estados Unidos, pues entonces yo tengo que realizar un estudio microeconómico. Y en ese estudio microeconómico tengo que determinar unas variables. ¿Cuáles son? Primero, la tasa de interés. Dos, la inflación. Tres, el GDP. Que el GDP acá en Estados Unidos, en nuestros países a nivel Latinoamérica, lo definimos como Producto Interno Bruto, que lo que mide el crecimiento económico de un país, ¿cierto? Cuarto, la tasa de consumo. Quinto, la tasa de desempleo. Esperemos, ¿ok? La tasa de desempleo. Avancemos, Juan Camilo. Mil disculpas. 6, la tasa libre de riesgo. Y esa tasa libre de riesgo, muchachos, es muy importante, porque esa tasa libre de riesgo es la rentabilidad de los bonos. ¿Sí? Y esa rentabilidad de los bonos va a depender mucho de la rentabilidad que me estén generando los mercados financieros del país. Entonces, si yo quiero invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, por lo menos yo tengo que tener un conocimiento previo, no ser experto tampoco, pero sí entender los movimientos de esos indicadores. Porque es que invertir no se trata solamente de invertir. Yo tengo que tener claro que yo estoy disponiendo un capital de mi empresa en un capital de riesgo del mercado. Porque es que la bolsa de valores es un mercado especulativo. ¿Y de qué depende, de la bolsa de valores, muchachos, a la hora de invertir? No depende de mi capital, no depende del que pone más plata. Hay dos palabras muy importantes dentro del tema de inversión. Es oferta y demanda. Y demanda. Si yo tengo claro cómo es la oferta y cómo la demanda de los bienes Y y servicios. servicios de un país, pues pucha, yo sé que con el capital de inversión de mi empresa le puedo generar una gran rentabilidad en el mercado. Pero yo tengo que entender que es oferta y demanda. ¿Puedo acotar algo? Vale, Generalmente cuando invertimos en la bolsa también tenemos que analizar mucho hacer dos análisis, aparte del que está diciendo aquí nuestro asesor, que lo veo como un análisis técnico. También tenemos que tomar en cuenta el análisis fundamental cuando estamos invirtiendo en la bolsa. ¿Por qué? Porque a veces las noticias pueden alterar el precio de la acción en el momento. Por ejemplo, si de repente sale hablando, estamos invirtiendo en Tesla, una acción que su precio X, y de repente hace un comentario de que compró a Nvidia un chip para generar una inteligencia artificial, qué sé yo, algo, de repente el precio de la acción
se puede disparar en segundos. Entonces, hay que tomar en cuenta ese análisis fundamental, teniendo en cuenta el análisis técnico con todo esto que acaba de decir nuestro. Yo invierto en la bolsa, a manera personal y tengo mis estrategias con mis indicadores y siempre veo eso de la oferta y la demanda, veo eh, generalmente un premercado donde veo su punto más álgido o el punto más bajo de la acción del precio de una acción como tal. En el caso mío, yo invierto mucho en Nvidia y veo mucho Amazon y Meta. Veo generalmente esas acciones, son muy volátiles y su costo es un poco elevado, pero veo el comportamiento. Por ejemplo, en estos días Nvidia ha estado muy lateralizado y tengo en la vista Tesla que está en un punto estancado, creo que 335, no recuerdo el precio. Y la tengo vista porque en cualquier momento, aquellos que tengan la oportunidad de invertir en Tesla, le voy a lanzar esta señal. Tesla se va a posicionar en un punto muy alto. Aquel que tenga para invertir $1,000 lo puede convertir en mucho dinero de aquí a octubre aproximadamente. Estoy hablando de un swing trading, que son inversiones a largo plazo. Aquellos que invierten un day trade ya es otra cosa, ya hay que manejar una psicología de trading, hay que manejar un estrés, hay que saber más o menos el comportamiento entre un soporte y una resistencia y el comportamiento de la vela como tal. Y ahí donde entra muy bien la oferta y la demanda y el interés del consumidor en la acción del precio en el momento. Excelente. Entonces, Ujú. eso es lo que Así yo, es. eso es lo que Muy yo, bien. lo que quiero aportar un poco aquí al grupo, porque invierto mucho en la bolsa y yo tengo mis propias estrategias, tengo mis propias reglas. Tengo un capital, por ejemplo, le dejo esto también para no extenderme mucho. Tengo un capital, vamos a poner un ejemplo de $10,000 y yo invierto solamente el 30%, es decir, $3,000. $3,000 que voy a comprar, estoy hablando de opciones, invertir en la bolsa, pero en opciones, no en Forex ni fondos mutuales, no, estoy hablando en opciones. Entonces, yo en estas opciones, yo hago un contrato de que me equivale a ese 30%, que son $3,000. Pónganse ustedes que una acción me cueste $300 o $100, compro 10 o 20 contratos que me equivalen a $3,000. Sea Nvidia, sea SPY, QQQ, Meta, Amazon, Apple, lo que sea, lo que yo haya visto en mi premercado, que tengo mi watchlist ahí donde yo veo y tengo un escáner donde yo veo cuál es la posición más buena para invertir en ese momento. Generalmente hago day trading, scalping o hago un day trading que se me venza al día siguiente. Entonces, con ese 30% yo trato de sacarle nada más el 20%. O sea, de esos $3,000 que estoy invirtiendo, voy a sacar $600. Si yo veo que el comportamiento de la vela, si es un movimiento alcista, está muy forzado a un strike que yo traté de determinar y le cuesta llegar, yo cierro posición, así sea en 10, 15, 16%, 13%, hasta en ocasiones 8%. Cierro mi posición, ya es ganancia, pero mi capital se mantiene, que son los $10,000. Ya el día siguiente vuelvo a aplicar, ya tengo una ganancia. Pónganse ustedes que me gané esos $600, tengo $10,600. Igual, esos $600 yo los aparto y vuelvo otra vez con mi capital cero, que es 10,000, y vuelvo a aplicar mi estrategia. Me ha resultado. Imagínense usted que haga $600 diarios por 5 días, que es el día de la semana, por 20 días. Saquen ya más o menos, he duplicado o he triplicado mi capital de $10,000. He Ujú. tenido la experiencia de hacer Challenger de $100 a $1,000 en 2 semanas. Cuando Así quieran, es. cuando quieran, podemos Mm. hacer esto, pero a partir No, de las 8 seguro. a partir de las 8 de la mañana y entramos en acción Sí. a las 9:30 que abre el mercado y yo les doy la señal con todo gusto Mm, y hacemos un challenger de $100 a $1,000 en 2 semanas para que ustedes vean cómo se puede operar en un mercado y cómo se puede
Se puede hacer. Pero entonces hago dos análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental. Y Correcto, entonces esas dos cosas son importantes para poder invertir en la bolsa. Muchos dicen que es apostar. Generalmente ese es ese es por decir el trading mediocre. No es apostar, es saber cómo va a ir el comportamiento del mercado. ¿Ok? Bueno, ahí le dejo correcto. eso. Ahí le dejo eso. Gracias, Gracias, Leopoldo. Máster Leopoldo. Seguro lo vamos a invitar y vamos a tener que tener otra participación seguro. Les comento, estamos ya hora y media, así que estamos contra el tiempo. Vamos dándole avance pues a todo lo que nos va explicando Juan Camilo y al final pues logramos tener algunas preguntas y respuestas. Correcto. Entonces, para seguir acá con el tema de la inversión, a una persona pues que me preguntó algo el tema del proyecto de inversión, muy importante tener claro dos criterios, el BAN, que es el valor actual neto, que también lo podemos definir como el valor presente neto de una compañía, o la TIR, que es la tasa interna de retorno. El valor presente neto es cuánto valor le voy a generar el proyecto a futuro sobre el presente, el dinero de la inversión que va a ser presente, ¿cierto? Y la tasa interna de retorno es la rentabilidad del proyecto. Ojo, yo tengo que tener claro, si yo voy a salir al mercado y buscar una financiación para un proyecto de inversión, yo necesito realizar esta fórmula matemática y tengo que tener un resultado positivo para ambos criterios, tanto el valor presente neto y la TIR. Si tengo un valor presente neto, el proyecto es viable. Si tenemos una tasa interna de retorno, es decir, una rentabilidad del proyecto viable y positivo, entonces el proyecto es viable en el mercado y vale la pena invertir. Pero si dentro del resultado financiero nos genera un valor presente neto, tanto la TIR negativo, eso nos está queriendo decir que el proyecto no es viable. Ahora, ¿de qué depende si es viable o no es viable? Hay muchos parámetros. Primero, el modelo de negocio. Segundo, ¿dónde vas a realizar el modelo de negocio? Tercero, los costos. Cuarto, la cantidad de financiación que estás solicitando. Cuarto, el tipo de producto o servicio que quizás no es viable en el mercado sobre esos parámetros financieros. Pero para yo realizar y tener un valor presente neto y una tasa interna de retorno sobre las decisiones de inversión de mi empresa, yo tengo que tener claro y realizar previamente una, perdón, una viabilidad financiera del proyecto. Entonces, dentro de esa viabilidad financiera del proyecto, yo tengo que hacer un estudio de costos, ¿sí? Que incluso le voy a mostrar uno a ustedes rápidamente para que me entienda pues lo que estoy como hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá ya voy a presentar. Entonces, mira, acá les muestro. Acá tenemos una base de datos de la empresa, ¿cierto? Tenemos unos servicios, tenemos la cantidad de unidades, tenemos el precio de venta, la incrementación de cantidad, tenemos los salarios, los costos y gastos fijos. Estamos hablando de un proyecto nuevo, es decir, es un proyecto que todavía no está legalizado, es un proyecto nuevo que va a salir al mercado, todavía no hay ventas. Eso es un proyecto de inversión. Entonces yo primero tengo que registrar cuánto lo va a pagar el presidente, cuánto va a ganar yo como dueño de sueldo, cuánto me va a gastar de arriendo de oficina, papelería, impresora, servicios públicos. Todos estos datos yo lo ingreso en esta fórmula, en este Excel. Y tengo que definir también cuánta la inversión que yo voy a solicitar, cuánta plata necesito yo para montar ese proyecto. Entonces, de acuerdo con eso, él me genera unos ingresos, de acuerdo a los servicios que yo voy a ofrecer. Puede ser un servicio o puede ser un producto. Entonces, él me muestra acá una cantidad, una proyección de ingresos por cada año, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad y el precio de venta. Ahora, también me muestra la proyección de egresos, todo lo que le sale de dinero del proyecto.
Después me muestra lo que es la inversión y la financiación, lo que estamos hablando. Que la inversión y la financiación es más o menos cuánto es la totalidad de inversión que necesito yo para montar ese proyecto, cuánto es la inversión inicial, el nivel de deuda, cuánto es el valor total de aporte de capital y la tasa de interés que voy a pagar y la proyección a 5 años, ¿cierto? Eso me muestra un punto de equilibrio también. El punto de equilibrio y la relación entre los gastos y los ingresos que no me afecte la cantidad de unidades monetarias que yo voy a vender del producto, del bien o del servicio. Esto me genera una cuenta de resultados. El estado de resultados, recuerda que eso lo vimos ahorita. El estado de resultados, los ingresos, costos, margen de contribución y todo lo demás. Al final me genera un capital de trabajo. Recuerde, entre más ventas y menos el capital de trabajo operativo, mejor es la empresa. Para que esto lo anoten, por favor, esta frase. Entre más ventas tenga su organización y menos capital de trabajo neto operativo ustedes le tengan que poner a la empresa, mejor es la compañía. Porque es que ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo, muchachos, es el dinero que yo tengo de disponibilidad para capital de trabajo de la empresa, para comprar papelería, para contratar más personal, por ejemplo, etcétera. Pero si la empresa está teniendo buenas ventas, pues entonces yo prefiero coger la cantidad de ventas, un cierto capital de las ventas y no utilizar el capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, utilizarlo menos, ¿cierto? Luego me genera un flujo de tesorería. Luego me genera un balance general, los activos, los pasivos y el patrimonio. Y por último, me genera un flujo de caja, lo que estamos hablando antes, un flujo de caja y un flujo de caja libre. Por último, me entera esos resultados, un VPN y una TIR. Mira que este Como mi VPN amor. me genera un resultado positivo y la TIR me generó un porcentaje positivo. Entonces, si yo tiro este proyecto y me voy por un fondo de capital privado, para un crowdfunding, o busco tres inversionistas que tienen mucha plata y los invito, les presento mi proyecto, mi empresa, para que inviertan en mi negocio, les presento toda esta información, les digo, vea, tenemos un VPN positivo a 5 años y tenemos una tasa interna de retorno positivo. Ahí sí, ese proyecto puede salir al mercado, es viable en el mercado y puede solicitar un crédito tranquilamente. Pero si en el caso hipotético estos resultados de esos dos indicadores son negativos, el mercado no es viable. Ahí sí va a ser muy difícil. Otra, nos degeneran los indicadores económicos. Entonces, la pregunta es, ¿un dueño de negocio necesita hacer esto? ¿Sí o no? Esto más que todo lo hace pues un analista financiero, ¿sí? Pero ustedes como gerentes de negocio sí por lo menos tienen que tener un conocimiento previo sobre estos manejos técnicos financieros para que ustedes como gerentes tengan una mentalidad y digamos, una proyección clara hacia su proyecto de inversión. Porque ustedes como gerentes y como dueños del proyecto de empresa, ustedes son vendedores. Ustedes van a vender la empresa. Y ustedes para vender la empresa no solamente tienen que vender el modelo de negocio, decir, ve, es que mi empresa hace esto. No. Entonces ustedes tienen que, claro, el día que ustedes salgan a vender su proyecto a un inversionista, el inversionista le va a preguntar todos estos temas. ¿Cuánto de rentabilidad genera el proyecto? ¿Cuánto es el costo operativo? ¿Cuánto es el capital de trabajo? ¿Cuánta es la tasa interna de retorno? Y si usted como gerente no sabe dar esas respuestas, ¿cómo va a crecer? Entonces ahora, yo no estoy diciendo que eso es obligatorio, pero por lo menos que ustedes como gerentes de negocios sepan y tengan conocimiento de las finanzas empresariales de esto. Y hoy por hoy, microempresarios, pequeños y medianos empresarios necesitan entender esto, porque a nivel de región Latinoamérica tenemos mucho, somos demasiados desconocimiento sobre el tema financiero empresarial, ¿sí? Y estamos obligados como gerentes de negocios a aprender sobre manejar estos temas. Es súper importante, muchachos, tener claro todo esto. ¿Listo?
Entonces ya hablamos de capital de trabajo, una gestión de capital de trabajo, ya hablamos del tema de decisiones de financiación, decisiones de inversión, ya hablamos también de la creación del estado financiero de la empresa, ya se habló un poco de los indicadores claves de cómo maximizar valor de los accionistas de una empresa a través del ROI, el ROA. Les mostré en Excel cómo se genera la operación matemática para que ustedes lo aprendan a hacer por si ustedes solos como empresarios. Y muy importante, las tendencias y los retos actuales que tenemos que tener en cuenta hoy en día en nuestras empresas. Por ejemplo, primero, la inteligencia artificial, ¿sí? Las finanzas sostenibles. El entorno financiero, muchachos, cada día está cambiando un poco más rápido. ¿Y qué nos está queriendo decir todo este proceso? Que hoy por hoy necesitamos optimizar tiempo y necesitamos soluciones inmediatas. Entonces, entre más ustedes tengan la oportunidad de convertir las finanzas de su negocio con inteligencia artificial y con la tecnología financiera del sector fintech, ese sector tecnológico financiero, fácilmente vamos a tener unas finanzas y una empresa sostenibles para enfrentar el entorno competitivo que nos genera cada día en el mercado. Listo. Les quiero compartir un mensaje a través pues, de mi experiencia y con todo esto que yo he aprendido. Les comparto esto que para fomentar pues, el crecimiento necesitamos una visión integral y transversal de las finanzas en una mesa de negociación. Yo como empresario y ustedes como empresarios necesitamos tener una visión clara, integral de mi negocio, pero tener una mentalidad transversal de las finanzas de mi negociación. Si yo como gerente tomo la decisión hoy de tener claridad y aprender y a estudiar un poco más el tema financiero, créanme muchachos que va a ser muy fundamental ese ejercicio y ustedes así van a tomar mejores decisiones. ¿Ok? ¿Puedo decir otra Les cosa? Y bueno, no, por último, agradecerle pues a la Universidad UHCH Florida University por esos espacios. Muy grato pues darme la oportunidad para compartir con ustedes, a todos los egresados de la universidad, esos temas que son muy importantes y la universidad pues que está brindando todas estas oportunidades para uno también genera crecimiento. La verdad, mil gracias, bendiciones para todos. Acá está como el contacto si quien me quiere contactar. La Muy empresa mía importante, está, sí, la muy empresa mía está importante. ubicado en Medellín, Colombia. Yo en este momento estoy en un proceso de apertura de mi negocio acá de capitaleo pues, en los Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, para ser consultor financiero para empresas y trabajar con fondos de capital privado porque A la tengo muchos orden. clientes en Colombia que necesitan capital. En este momento la empresa, muchachos, nos encontramos en un proceso de vinculación directamente con la Bolsa de Valores de Colombia, porque hay una nueva regulación en Colombia donde las pymes, pequeñas y medianas empresas, pueden financiarse a través de emitiendo acciones de un nuevo mecanismo de financiación a través de un mercado privado. Y nosotros como banca de inversión tenemos el privilegio de trabajar directamente con la bolsa en Colombia como banca de inversión para llevar esas empresas a financiarse con acciones en el mercado privado colombiano. Es muy nuevo esto, apenas lleva un año y medio esta nueva regulación en Colombia y la idea es abrir apertura acá en Estados Unidos. Acá les dejo todos los contactos, tengo el número de Colombia como el número mío acá en Estados Unidos, el correo, el sitio web y nuestras redes sociales. Entonces ahí está para que le tomen foto, para que me puedan guardar por favor. Y bueno, entonces en este momento, César, no sé si podemos aprovechar Eh, para preguntas. Sí, de hecho, previo y agradecemos la participación continua del Máster Leopoldo, realmente muy significativo. De repente para algunos el tema es bastante sensible, siempre es importante que cada uno pueda asesorarse bien. Qué mejor, tenemos el contacto de Juan Camilo, pues es una persona que también está
muy de cerca de la universidad, lo conocemos muy bien y ese es un tema bastante importante que todos puedan pues valorar. Creo que por ahí el máster Edgar Laínez previamente tenía algún tipo de pregunta que podríamos darle el espacio en este momento. De hecho, tenemos todavía por ahí 16 minutos, ¿ok? Para poder culminar toda la sesión y poder pues responder algunas preguntas. Si el Máster Edgar no está disponible, pues tenemos ya a alguien por acá con una mano levantada y le damos el espacio. No, solo quiero hacer un comentario. Es bien interesante porque cuando él mencionó el tema de abrir portafolios y hacer todo esto, creo que hay que tomar en cuenta que el realmente no sé el portafolio del interés, de la ganancia, pero lastimosamente cuando fallece el familiar que es el beneficiario desconoce totalmente del tema y este beneficiario pues no haya qué hacer, ¿verdad? Entonces tuve el caso de una familia de Venezuela que el señor tenía muchos portafolios aquí en Estados Unidos. Él falleció, los hijos recibieron todo el portafolio completo y después venía el tema de los impuestos. Ya no hallaban qué hacer ni cómo hacer, ¿verdad? Era mucho dinero y desde luego al tener mucho dinero a final de año era mucho impuesto que pagar. Entonces es bien interesante como parte formativo de que el que conoce le transfiera toda la información a sus familiares y a sus beneficiarios y si estos portafolios son comprados en el exterior o las inversiones son hechas desde el exterior hacia Estados Unidos buscando unos mercados más rentables, pues que tengan una asesoría con los impuestos, porque no se puede ver el negocio como rentabilidad en sí si al final de año viene perjudicado con el factor impuesto. Y aquí el impuesto pues no va a ser tan fácil negociado porque es un portafolio que trae muchas, bueno, creo que él nos puede dar más términos que yo le puedo hablar más de impuestos, porque aquí es un ingreso y como ingreso como tal va a tener que pagar gastos, ¿verdad? Entonces, ver el portafolio como un que al final pues va a generar o ganancias muy altas y que este va a generar un pago de impuestos. Entonces, es bonito ver el pastel en general, no solo como, qué bueno, voy a invertirlo, voy a pero al final del año, ¿qué va a pasar con esto, verdad? Entonces, pasar todo esto a las siguientes generaciones para que en el camino no hayan estos problemas, porque después los hijos o las esposas no hayan que hacer con todos estos portafolios y con todo este. Entonces, a él, qué bueno, yo creo que se necesita gente como él acá porque no saben qué hacer con estas inversiones en las bolsas, no saben qué hacer con estas inversiones del extranjero, no saben cómo hacer, cómo manejarlas, cómo poder controlarlas, porque realmente el resto de la familia ignora lo que, por decir, el ideólogo pensó cómo hacer estas inversiones. Entonces, se ve como que fue la voz. Perfecto, creo que se Ah, cortó el sí. Master Selvin, o no sé si tienes algún comentario, Juan Camilo, al respecto con lo que nos comentaba Faqueba. Sí, respecto a eso, muy importante lo que ella menciona. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en una firma financiera pues acá en Miami, que manejábamos pues planes de retiro especialmente y manejábamos muchos beneficiarios para las cuentas de retiro, lo que llamamos un Roth IRA, Traditional IRA, cuentas del o TOD o muchas veces los anualidades. Nos dábamos cuenta que las personas que tienen esos portafolios y dentro de sus beneficiarios se les acercaba a las oficinas y tenían muchos desconocimientos sobre esto. Y por eso es muy importante el acompañamiento de un asesor financiero. Una persona, pues ustedes si van a invertir en bolsa a través de una entidad financiera,
súper, súper importante que tengan esto claro de que ustedes tengan un acompañamiento y un seguimiento del portafolio de ustedes y que los beneficiarios se capaciten sobre todos esos temas de la bolsa, de los mercados financieros, porque todo eso hay que tenerlo claro, porque uno nunca sabe. Eh, yo les cuento rápidamente una experiencia el año pasado, en noviembre, mi papá falleció de un cáncer y él tenía una cuenta de inversión de un portafolio acá en Estados Unidos por medio de una empresa. Y bueno, yo llamé a la firma, les conté la situación, obviamente me tocó, yo no era el beneficiario, mi papá no dejó beneficiarios en esa cuenta. Sin embargo, como hijo único que fue el único pues acá en Estados Unidos que tenga como el apoyo de él, tuve que llamar a la compañía, contar la situación y bueno, me pidieron todo lo papelerío, el certificado de función de él, dónde murió, cómo murió, les presenté todo eso y bueno, como a la semana ya la compañía me regresó un cheque con el dinero de mi papá del portafolio. Entonces todo eso es muy claro porque a uno le toca muchas veces como beneficiario, aunque yo no era, pero los que son beneficiarios les toca hacer esa tarea defenderse en esa parte, pero muy importante que dentro del cliente o el beneficiario tenga un asesor financiero al lado. Excelente. Master Selvin. Muy ilustrativa lo que es la disertación de licenciado Juan. Solo quería comentar dos puntos importantes. Cuando hablaba Leopoldo del tema de las inversiones en bolsa de valores y fundamental tener conocimiento e investigación previa de cómo están esas alzas o bajas de los mercados financieros, especialmente ese mercado accionario, donde podemos ver nosotros que invertir no es para cualquiera. Hay que tener algún tipo de habilidades, de conocimientos técnicos, financieros, para medir riesgos y sobre todo ver si esta empresa no está especulando en el mercado financiero, porque la especulación aquí es un término que juega mucho a favor o en contra de la perspectiva de cómo usted lo ve. Si es inversionista o usted es el que vende acciones en un mercado abierto. Ese es un punto. Ahora, la especulación, ese es un término fundamental en lo que es la inversión en bolsa de valores. Y la otra es, Juan Camilo mencionaba al inicio, pero a mediados de la disertación que él hizo, el tema de la liquidez y el tema de la rentabilidad. Muchas empresas pueden ser rentables, pero no líquidas. ¿Por qué? Porque si mi nivel de ingreso está basado en que todo lo doy al crédito o tengo muchas cuentas por cobrar, puede que tenga rentabilidad y lo demás tenga un estado financiero o un estado de resultados. Pero al ver mi flujo efectivo, todo lo tengo en cuentas por cobrar. Entonces no entra ese cash a la compañía y por lo tanto puede ser que sea rentable, pero no líquida. Y hay unas que son líquidas, pero su rentabilidad es baja. ¿Por qué? Porque tal vez tienen su margen de ganancia es muy, muy bajo porque quieren competir con precio en un mercado pues abierto. Entonces, ese esquema de comparación entre rentabilidad y la liquidez hay que tener mucho en cuenta desde el punto de vista, si yo fuera un inversionista, digo, bueno, voy a ver si esta empresa es líquida y tiene rentabilidad. Si es rentable, pero no tiene liquidez, probablemente como inversionista me toca a mí estar inyectándole capital para poder cumplir o poder estar moviendo ese flujo efectivo en el corto y mediano plazo. Esa es mi participación, Master César. Correcto. Así es, así Muy es. Muchas excelente. gracias. Bueno, creo que estamos ya en la fase de cierre. No sé si tenemos alguna otra participación de los que no han participado. Ok, como les explico, esto vamos a tener que hacer nuevas sesiones. O sea, aquí vamos a tener que estar juntos un buen tiempo con diferentes temas en el camino. De hecho, les comento y vamos a estar preparados para el próximo martes. Vamos a nuestro tercer encuentro y está con el tema de fundamentos básicos para crear empresas y declaración de impuestos en los Estados Unidos. Así que va a ser otro temazo espectacular para el próximo martes a la misma hora. Y asimismo también el cierre el día jueves 21 de agosto, donde tendremos a un experto también en recursos humanos con inteligencia artificial y asimismo también una ponencia exclusiva de nuestro presidente de la universidad, Roger Danilo Valladares, un empresario pues por excelencia y que sabe muy bien el camino de cómo crear empresas y lograr contundentes éxitos
empresariales. Pero bueno, quiero al menos otra participación de ser posible, ¿les parece? Máster, Y asimismo, Alex sí, Peraza, Alex Peraza. Máster Alex, adelante, adelante. Buenas noches, adelante. darles, Saludos. quiero felicitar a Juan Camilo. Muy buena su desempeño, ¿verdad? O sea, llevó el tema tan bien. Creo que si alguien tenía dudas de cómo era el entorno de inversión, ahora quedó bastante claro. Y definitivamente que los aportes que hizo también el máster Leopoldo fueron muy acertados y en un buen momento. Gracias. Mi participación básicamente es agradecer a UTH y felicitar a Juan Camilo y Máster César. Tenemos que sí o sí hacer esa conexión, aprovechar ese ofrecimiento que nos ha hecho el Máster Leopoldo, porque es un tema un poco aparte, es como un punto muy especializado lo que él ha tocado y que sí me parece de suma importancia que podamos desarrollar este tema junto a él, que es un experto, es un conocedor, ya hemos conversado un par de veces con él y sí se lo manifesté a él que es, a mí particularmente me interesaría que él desarrollara este tema puntualmente. Así que de nuevo muchas gracias, un saludo Juan Camilo, Máster Leopoldo, ahí quedamos pendientes. Muchas gracias. Máster Lázaro, adelante. Hombre, tenemos a grandes personalidades por acá con nosotros esta gran noche. Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto, Lázaro aquí. No pude participar en el seminario anterior, pero me parece súper bien. Yo creo que como yo, muchos otros se pueden identificar. Por lo menos yo también estoy en el proceso de mi formación de mi compañía. Eh, m- Mi experiencia en recursos humanos, ¿verdad? Pero vi una oportunidad también y dije, esto puede ser algo muy bueno y estoy invirtiendo. Y entonces para mí esto es un anillo al dedo, como yo puedo ver entre muchas otras personas. Y me parece espectacular, de verdad, felicidades a UTH Florida, porque como yo sé que hay muchas otras personas que también queremos ser emprendedores, aparte de repente ser especialistas o especializados en nuestra área. Yo sé que vemos oportunidades y pues nos queremos desarrollar ahí como emprendedores, entonces me parece muy bien. Juan Camilo, definitivamente yo en lo personal te voy a contactar y Leopoldo de igual forma. Y muchas gracias.